el PPT para iniciar la actividad. ¿Cuántos puntos sacaron? Son 4 preguntas, ¿no? De las 4 preguntas les evaluaron, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Estamos todos, ¿no? No, doctora, falta Joel. Ah, Creo Joel. que, creo que está dando ¿Está examen, pero dando? Ah, ya, no estoy entonces seguro. vamos a esperarlo. 8:10 empezamos, ¿ya? Ya, doctora, le voy a avisar. 8:10, ¿ya? Con tranquilidad, que dé su examen tranquilo, ¿ya? Bueno, buenos días, ya estamos todos.
Ya vamos a empezar la clase de la práctica de parada cardiorrespiratoria y reanimación cardiopulmonar, RCP. ¿Ya? Entonces, para iniciar, vamos a aprender lo que es la definición. La parada cardiorrespiratoria se va a definir como la situación clínica que va a cursar con una interrupción brusca e inesperada y potencialmente reversible de la circulación y de la respiración espontánea. Significa que la circulación y la respiración van a tener una interrupción brusca, tanto la respiración como la circulación. Por eso se llama parada cardio, de corazón, de circulación y respiratoria, de lo que es la respiración. Sí me están escuchando, ¿no? Buenos días. Están todos ahí, ¿no? Luis, ¿estás ahí? Sí, doctora, te la escucho. Ya, ya, muy bien. Entonces vamos a ver las causas. A ver, apóyanos. Eric, por favor. Sí. La causa más frecuente, la causa más frecuente es cardiovascular, de forma que se estima que la PCR es la causa de muerte de hasta 60% de adultos con enfermedad coronaria. La causa más frecuente de la parada cardíaca es la cardiopatía isquémica. Ok, entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de paro del corazón? Es la cardiopatía isquémica, el infarto, ¿ya? No se vayan a olvidar, cardiopatía isquémica. Luego, el pronóstico. El pronóstico va a ser muy pobre y con una supervivencia libre de secuelas tras el alta hospitalaria por debajo del 10%. ¿Ok? Entonces es muy pobre cuando uno tiene una parada cardiorrespiratoria, porque son dos órganos que se están parando, tanto el corazón como el pulmón, la respiración. Entonces el RCP, a ver Eri, por favor. La RCP es el conjunto de maniobras estandarizadas y secuenciales dirigidas a revertir la PCR, supliendo la circulación y respiración espontánea, intentando su recuperación para preservar y recuperar funciones cerebrales superiores. Se compone de 3 fases. La primera es RCP básica. Se basa en las compresiones torácicas y en la ventilación, boca a boca o con un dispositivo de barrera. Segundo, RCP avanzada. Comprende las medidas farmacológicas y los cuidados intensivos, fluidoterapias, intubación orotraqueal, marcapasos externo, desfibriladores manuales. Y tercero, cuidados post-resucitación. Entonces, lo que podemos dar en la calle, ¿qué sería? Una reanimación cardiovascular básica, ¿no es cierto? Porque le podemos comprimir el tórax al paciente y le podemos dar una respiración boca a boca. En cambio, la avanzada es cuando ya está internado, hospitalizado el paciente en una unidad de cuidados intensivos, recibiendo fluidoterapia, estando intubado el paciente y con marcapasos externos y desfibriladores. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál es la cadena de supervivencia, ¿no? Se ha demostrado que la forma más eficaz de mejorar el resultado de una reanimación cardiopulmonar es la respuesta en marcha de una cadena de supervivencia, ¿ok? ¿Cuáles son esos eslabones? ¿Cómo son estos eslabones? ¿No? Ven acá los eslabones. Entonces, primeramente es reconocer. Entonces vamos a pedir la ayuda a Joel. Joel, a ver, ¿cuáles son esos eslabones? Ha mostrado que la forma más eficaz de mejorar el resultado de la PCR es la puesta en marcha precoz de la cadena de supervivencia, cuyos eslabones son el reconocimiento precoz y pedir ayuda, para así prevenir la parada cardíaca, el RCP precoz, para ganar tiempo, desfibrilación precoz, para reiniciar el corazón, y cuidados por resucitación,
para restaurar la calidad de vida. Ok, entonces esta es la cadena de supervivencia, ¿ya? Estos son los eslabones. Primeramente tenemos que reconocer al paciente para pedir ayuda, ¿no? Porque uno puede estar solo en la resucitación. Entonces tú tienes que gritar para pedir ayuda, pero ya tienes que empezar la resucitación. Por ejemplo, estás en la calle, ves que un paciente hace un PCR, lo tiras al piso y gritas, ayuda, mientras vas empezando la cadena de resucitación. Llamen a la ambulancia, llamen a los bomberos, puedes gritar, ¿ya? Y las personas no tienen que acercarse. Entonces, de ahí comienzas a hacer la resucitación precoz, ¿no? Con las compresiones torácicas. Viene el paramédico o la ambulancia y trae el desfibrilador para iniciar la reactivación del corazón. Y por último llevan al paciente al hospital. Entonces uno tiene que intervenir en forma rápida. Entonces vamos a partir con la primera eslabón, que es el reconocimiento y cómo pedir ayuda. A ver, Joel, por favor, apóyanos, porque esta práctica tiene que ser de ustedes. Reconocimiento rápido y alerta de emergencias. Reconocimiento rápido, valorar la conciencia, maniobra frente-mentón y comprobación respiración. Recomendado en menos de 10 segundos. Y alertar de emergencias, pedir ayuda y teléfono, ¿no? Ya, entonces, para prevenir la parada del corazón. Esta maniobra frente-mentón es muy importante que ustedes sepan y tienen que hacerla muy rápidamente, en menos de 10 segundos. Entonces, con Joel, a ver, dinos paso a paso qué está haciendo la persona que está auxiliando a la paciente que ha tenido paro. A ver. Bueno, como se ve en la imagen, comprobar la conciencia. Bueno, La en este paciente caso, se cae, ¿no? entonces, La paciente tratar pierde. de hacerle preguntas, ¿no? Para que a ver si responde el paciente. Lúcido. Entonces, como en la imagen sale qué le pasó. Y en la segunda imagen vemos comprobar la respiración, ¿no? Observar, oír, medir los pulsos cardíacos del paciente. En general. Acuérdate. Voz. Entonces ahora, como lamentablemente no tenemos opción de poder hacer una reanimación con ustedes para que van a agarrar un muñeco, cualquier muñeco de sus hermanas que tengan muñecas y lo van a tirar. Entonces, lo primero, oiga, ¿qué le pasa? ¿Ok? Porque el paciente lo van a ver que pierde el conocimiento de forma inmediata. Al perder el conocimiento, el paciente puede sufrir un traumatismo también de la cabeza, ¿no? Un TEC. Pero inmediatamente, si no tuviera esto, hay que tener mucho cuidado. Miren esta posición. ¿Cómo se llama, Joel, esta posición? Frente, mentón. Frente, mentón. ¿Qué hago con la frente? La llevo hacia atrás y el mentón hacia arriba. ¿Entendido? Frente, mentón. ¿Qué tengo que hacer? Voz. Acuérdense de voz. Tengo que ver de que haya un movimiento de la caja torácica. Tengo que oír su respiración y tengo que sentir su exhalación. Entonces, voz. No se vayan a olvidar. Vamos a continuar con Luis. Luis, la maniobra frente-mentón. A ver, apóyanos, Luis. Cierto. La maniobra frente a mentón. Esta sencilla maniobra se utiliza en personas inconscientes para evitar al relajarse la mandíbula, la lengua caiga hacia atrás y obstruya la vía aérea. Para realizarla, primero debemos colocarla a la víctima en decúbito supino, esto es, tumbado boca arriba. El socorrista desplaza con una mano la frente hacia atrás, con los dedos de la otra mano colocados bajo el mentón, eleva la mandíbula hacia arriba y delante.
Así se consigue la extensión del cuello y la apertura de la boca y se eleva la base de la lengua para evitar que esa obstruya el paso de aire. Ok, entendido entonces. ¿Ya? Entonces con el muñeco hacen lo mismo. Llevan la frente hacia arriba, estiran la mandíbula, el mentón hacia arriba con estos dos dedos. Entonces hacen que la lengua no obstruya. ¿Ya? Esa es el paso del aire, ¿no? Esa es una maniobra frente-mentón, ¿no? Esta maniobra frente-mentón, vamos a verlo mucho mejor acá. ¿Están viendo la lámina? Entonces agarran con sus dos dedos hacia arriba. Entonces la lengua no va a obstruir, ¿no? Entonces va a haber un canal abierto, ¿ya? Frente, mentón. Continuamos. Otra imagen para que puedan ustedes ver. Frente, mentón. Frente, mentón. Cuando tiene un traumatismo hay que tener mucho cuidado en esta tracción porque podemos ocasionar en vez de un bien, un mal. Ya, hay que tener mucho cuidado cuando sufre un traumatismo temporomandibular. Hay que, hay que tener mucho cuidado. Ya. Entonces vamos a pasar Carlita, a ver por favor, la reanimación cardíaca precoz. ¿Cómo se debe hacer? Inicio de maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas por parte de los testigos. Se inicia en primer lugar el masaje cardíaco, con presiones torácicas de 100 a 120 y 5 centímetros de profundidad. Son 30 compresiones en adultos. Significa que hay una persona que va a estar haciendo la compresión, 30 compresiones a la cavidad torácica del paciente, y estas tienen que tener mínimo 5 centímetros de profundidad. Y después de esas 30 presiones, otra persona que está a tu lado y que te está ayudando tiene que hacer 2 respiraciones, ¿ya? Eso es en caso de adultos, ¿ya? A ver, Capita, continuamos. El soporte básico. Si no responde y no respira con normalidad, se llama el servicio de emergencias. Se hacen las 30 compresiones torácicas, las 2 respiraciones de rescate, continuar con la RCP 30 compresiones y 2 respiraciones, y en cuanto llegue el DEA, encenderlo y seguir sus instrucciones. Ya, ¿qué cosa es DEA? DEA es un desfibrilador externo automático. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Gracias, Carla. Una más, Carlita, por favor, para que completemos. Si no responde y no respira. Bueno, leo lo del medio, ¿no? Todo. Dice, en la reanimación cardiopulmonar lo primero es confirmar, posteriormente pedir ayuda, iniciar las compresiones torácicas y monitorizar lo antes posible al paciente. Cuando llegue el DEA, ¿no? Entonces, ya saben lo que el DEA es desfibrilador externo automático, ¿ya? Entonces, gracias, Carla. Vamos a ir con Joel, perdón, con Eri. Vamos a hacer la desfibrilación temprana. Entonces, llega el desfibrilador. Primero hacemos las compresiones, 30 por cada 2. 30 compresiones y 2 respiraciones hasta que llegue el desfibrilador. Ya, cuando llega, ¿cómo hacemos la desfibrilación temprana? Eri. La desfibrilación temprana, por cada minuto de retraso en la desfibrilación sin RCP básica, la probabilidad de supervivencia se reduce un 7 a un 10%, mientras que si se realiza la RCP básica por testigo, la reducción es menor, de 3 a 4% por minuto. El soporte vital avanzado por parte del personal sanitario titulado y entrenado. O sea, tienes que empezar la reanimación cardiopulmonar básica. Continúa. Tenemos que
como estamos usando un desfibrilador, tenemos que hablar sobre el ritmo, ¿ya? A ver, por favor. Sí. En la evaluación del ritmo tenemos el ritmo desfibrilante, desfibrilable y el ritmo no desfibrilable. El ritmo desfibrilable es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Ambas son de fibrilación inmediata. Y el ritmo no desfibrilable es la asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Esto es continuar la RCP más adrenalina. Como Ok, soporte entonces, un ratito, antes de continuar, Eric. Cuando tú estás en el monitor cardíaco, yo te voy a enseñar cómo ves una fibrilación ventricular y cómo ves una taquicardia ventricular y el paciente no tiene pulso. Entonces tú inmediatamente tienes que decirle, apártense porque voy a empezar a desfibrilar al paciente. En cambio, si tú no encuentras, tengas historia al paciente y tiene actividad eléctrica sin pulso, tú tienes que continuar la reanimación más el uso de adrenalina. Continúa ahora bien. Bien, como soporte medicamentoso adyuvante, sobre todo en casos de ritmo no desfibrilable, está indicado la administración intravenosa o intraósea de adrenalina, 1 miligramo de 3 a 5 por minuto, de 3 a 5 minutos. En caso de que tras 2 a 3 choques persista un ritmo desfibrilable, está indicada la administración de amiodarona 300 miligramos. Ya. Entonces, cuando tú no le encuentras pulso, asistolia, entonces tienes que continuar con el RCP y administrarle adrenalina. Ya, ahí está la dosis. Siempre yo les recomiendo que lleven su coche de paro, donde los van a mandar, y estar con su adrenalina, ¿ya? 1 miligramo, 3 cada 5 minutos, ¿ya? Hasta el paciente, cuando ustedes lo desfibrilan con una máquina que se llama desfibrilador, y ustedes le dan 3 choques de esta máquina, pero sigue el paciente con un ritmo de fibrilación o taquicardia ventricular, entonces tienen que controlarlo con amiodarona. ¿Entendido? La última, Eric. La última. Bien, en el caso de ritmo desfibrilable hay que cardiovertir, Es lo mismo. desfibrilar. Es lo mismo. Solamente continúa, por favor. En caso de ritmo desfibrilable, continúa, por favor. El fármaco en caso de ritmo desfibrilable hay que cardiovertir, desfibrilar urgentemente. El fármaco de elección en la reanimación cardiopulmonar es la adrenalina. En caso de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular refractaria, se puede administrar amiodarona. Ok, entonces cuando estás con una FB, acá vas a aprender algunos términos. Primeramente, el término cardiovertir. ¿Qué es cardiovertir? Es desfibrilar, ¿ok? Cuando el paciente está en fibrilación. Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, ¿ok? Cuando estás en esos dos procesos, tú tienes que usar amiodarona. Es un fármaco antiarrítmico, ¿ya? Entonces, usas la amiodarona. Entonces, el término cardiovertir, FB, fibrilación ventricular. TB, taquicardia ventricular, ¿ok? Entonces, si tú estás en TB o FB refractaria, tú tienes que administrar amiodarona, ¿entendido? Y cardiovertir es desfibrilar. ¿Entendido, Eri, o no? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿qué es el término TB? TV, como la televisión. ¿Qué es TV? ¿Alguien sabe? Chicos, Taquicardia TV. ventricular.
Muy bien, Joel. Taquicardia ventricular. ¿Qué cosa es FB? Fibrilación ventricular. Ya. ¿Qué cosa es cardiovertir? Usar el desfibrilador o desfibrilar. ¿En quiénes voy a usar adrenalina? Adrenalina. Bueno, en el caso está indicada en la administración, bueno, cuando hay pulso no desfibrilable. Cuando el paciente no tiene pulso, ¿no? O no hay actividad eléctrica. Entonces yo tengo que seguir mi reanimación cardiopulmonar y administrar adrenalina. Pero si en cambio en mi monitor yo viera una FB o TB y a pesar de desfibrilarlo no funciona, ¿qué droga voy a usar? ¿Qué droga voy a usar? A ver, contesten. Amiodarona, doctora. Muy bien. La amiodarona es un antiarrítmico, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Todo entendido. Entonces vamos a la cuarta fase del eslabón, Joel, que son los cuidados post-resucitación. Cuidados post-resucitación. Ingreso durante al menos 24 horas en una unidad de intensivos, con aplicación de medidas terapéuticas tales como el control de la temperatura corporal para evitar la hipertermia. O sea, tengo que evitar que el paciente tenga fiebre, ¿no? Continúan, a ver. Asimismo, se deben considerar las causas potenciales que pueden hacer que el paciente no recupere la circulación espontánea y para la que existe tratamiento específico. Para una fácil memorización se dividen en dos grupos de 4 basadas en su letra inicial. Las 4H, hipoxemia, hipovolemia, hipotermia, hipertermia, hipopotasemia, hiperpotasemia. Las 4T, taponamiento, trombosis, sea pulmonar o coronaria, neumotoras, hipotensión o tóxicos. Durante los cuidados posparada es fundamental el control de la temperatura. Durante al menos 24 horas, una temperatura entre 32 y 36 grados centígrados puede mejorar el pronóstico, a lo que existen dispositivos de hipotermia terapéutica. En cuanto al pronóstico neurológico, la evaluación debe diferirse al menos de 32 horas para obtener los datos más fiables. El pronóstico neurológico. Joel, en cuanto al pronóstico neurológico. Doctora, disculpe, lo que pasa es que se me puso negro la pantalla. Tengo que volver a entrar a la plataforma. Ya. A ver, esperamos. En cuanto al pronóstico neurológico, la evaluación debe diferir al menos 2 horas para obtener datos más fiables. Durante la hipotermia con pseudorelajación, los datos clínicos o electroencefalográficos pueden no ser valorables. Ya, entonces de la diapositiva anterior, ustedes tienen que memorizar, muy importante, ¿no? Entonces ustedes primero tenían voz, ¿no? ¿Qué cosa era voz? Ver, oír y sentir, cuando ustedes van a dar la reanimación básica, ¿no? Ahora, para que ustedes puedan memorizarlo, hay cuatro letras iniciales con la H y con la T, ¿ya? Entonces, estas son las causas que las cuales el paciente no puede recuperar su circulación espontánea, ¿ya? Para que haga un tratamiento específico. ¿Cuáles son las 4 H's? Que tenga hipoxia, que el paciente esté deshidratado, con hipovolemia, que esté con hipo o hipertermia y que esté con el potasio, tanto bajo como elevado. ¿Y cuáles son las 4 T? Son el taponamiento cardíaco,
que tenga una trombosis de la pulmonar o de la coronaria, o que tenga un neumotórax, aire en el pulmón, o atención o otros tóxicos. ¿Ya? No se olviden las 4 T's. Entonces, después de una posparada, el paciente debemos de controlarle siempre la temperatura, ¿no? Durante menos 24 horas, y esta temperatura no puede estar en hipotermia, tiene que mejorar, ¿no? Entonces hay que evitar de que el paciente entre en hipotermia, ¿ya? Ha tenido una parada el paciente, entonces va a tener un compromiso neurológico porque no ha llegado suficiente irrigación al sistema nervioso central. Entonces eso lo diferimos hasta 72 horas para obtener datos más fiables, ¿ya? Como el paciente está pseudo relajado, algunas veces el electroencefalograma, que es un examen que se usa para estudiar el estímulo del sistema nervioso, pueden ser no valorables. Entonces, a continuación, les voy a presentar la última guía, ya, para la reanimación cardiopulmonar. A ver, Joel, ¿nos puedes ayudar? La reanimación cardiovascular y atención cardiovascular de emergencia de la American Heart Association del 2020. Ya, entonces, el término AHA es American Heart Association, ¿no? Asociación Americana, ¿no? Asociación Americana del Corazón, HEART, ¿ya? Y el ACE es la atención cardiovascular de emergencia, ACE, ¿ya? Entonces tienen que ya ir ustedes introduciéndose en estos términos médicos, ¿no? RCP, FB, TB, cardioversión, ¿ok? Todo lo que hemos, para que sepan qué es lo que se le está realizando. Entonces, según esta guía, a ver, por favor, Joel, dice, a pesar de los avances recientes, menos del 40% de los pacientes adultos van a recibir un RCP iniciada por personas sin experiencia médica, ¿ya? Entonces, hay países en que se preocupan mucho de que hasta el ascensorista sepa hacer una reanimación cardiopulmonar, porque ya hemos visto cómo disminuye, cómo aumenta la sobrevivida cuando uno hace una respiración cardiopulmonar básica, ¿no es cierto? Y en menos del 12%, o sea, menos del 12%, ¿qué cosa es el DEA? ¿Qué cosa es el DEA? A ver, alguien me dice qué cosa es el DEA. ¿Se acuerdan lo que era el DEA? Creo que Joel lo expuso. ¿Qué cosa es el DEA? Eric, a ver, ¿qué cosa es el DEA? Desfibrilador externo automático. Muy bien. Entonces, menos del 12% utiliza este desfibrilador, ¿ya? Y al menos 40% de las personas que hacen un paro recibe una reanimación, ¿no? Por personas que no tienen ninguna experiencia médica. Entonces vamos a contar contigo, Eric. A ver, ¿cuáles son estas recomendaciones? Guía AHA 2020. Las recomendaciones de soporte vital básico, SVP, y de soporte vital cardiovascular avanzado, SVCA, para adultos se combinan en la guía del 2020. Entre los principales cambios se incluyen los siguientes. Las ayudas visuales y los algoritmos mejorados ofrecen una guía fácil de recordar para situaciones de reanimación de SVB y SVCA. Se ha vuelto a enfatizar la importancia del inicio temprano de RCP por parte de reanimadores legos, reanimador no profesional. Ok, entonces ya sabes que es un lego, ¿no? Es un reanimador que no es un profesional, ¿ok? No eres como tú, como yo, que somos médicos, o sea, es una persona que no es profesional. Ese es un lego, el término lego. Vamos, continuamos.
Se han Eric. reafirmado, se han reafirmado recomendaciones previas sobre la administración de adrenalina, con énfasis en la administración temprana de adrenalina. Medir continuamente la presión arterial y el dióxido de carbono al final de la expiración, EtCO2. Durante la reanimación avanzada puede ser útil para mejorar la calidad de la RCP. Según la evidencia más reciente, no se recomienda el uso rutinario de la desfibrilación secuencial doble. El acceso intravenoso es la vía periférica para la administración del medicamento durante la reanimación avanzada. El acceso intraóseo es aceptable si el acceso intravenoso no está disponible. Ok, entonces tienen que administrar todos los fármacos por vía endovenosa cuando están en una reanimación avanzada y estar midiendo continuamente la presión arterial, ¿ya? Y también la presión de PCO2 cuando el paciente se encuentra hospitalizado. Continúa, por favor. Sí, doctora, una consulta antes, el abordaje intraóseo, ¿cómo se realiza? Es con una jeringa, se aplica al hueso, pero eso no se usa si primero tienes que, hay personas que, bueno, se usa cuando no hay una vía endovenosa. Entonces, inmediatamente al hueso le aplicas el fármaco. Doctora, Ya, ¿y esto eso se llama se, se ¿Ah? hace en huesos largos? O sea, se usa la diáfisis. Normalmente usamos los huesos de las costillas, ¿no? Que son más prácticos, ¿no? O también en huesos largos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Ok. A ver, vamos a continuar esto. Bien, la atención del paciente después del retorno de la circulación espontánea, RCE, requiere especial atención a la oxigenación, control de la presión arterial, evaluación de la intervención coronaria percutánea, manejo específico de la temperatura y neuropronóstico multimodal. Debido a que la recuperación de un paro cardíaco continúa mucho después de la hospitalización inicial, los pacientes deben contar con una evaluación y un apoyo formales para abordar sus necesidades físicas, cognitivas y psicosociales. Entonces, uno quiere recuperar al paciente, ¿no? Entonces, uno requiere contar con una evaluación formal. ¿Ya? Vamos a continuar con esta lámina. Los voy a dejar un ratito mientras van viendo, por favor. Vean esta lámina.
Ya, disculpe. Entonces, después de una reanimación, un defraying puede ser beneficioso para la salud mental, ¿no? Y el bienestar de los reanimadores, porque normalmente quedamos un poquito asustados, temerosos, hay mucha tensión y esto nos va a ayudar a que los trabajadores hospitalarios podamos tener desestresarnos, ¿no? ¿Qué cosa es el defraying? El defraying es una conversación entre dos o más personas para repasar un evento o una actividad simulada, ¿no? Que lo ideal en hacerlo en un área hospitalaria puede ser con la ayuda de un alumno, ¿no? Entonces hacemos el defraying y vemos cuáles han sido nuestros errores en el momento de hacer la reanimación. Como les dije, lo más rápido es lo mejor y nosotros tenemos que preparar a muchos legos. Hay países, como les decía, en que hay muchos legos, ¿no? Personas que son ascensoristas, entonces saben reconocer cuando un paciente tiene una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, ellos exploran, analizan, sintetizan todas las acciones, los procesos, tanto de pensamiento y de acción que tienen que realizar durante esta reanimación, para que cuando se dé una reanimación real, estar preparados. Y eso es muy importante, estimados alumnos, que ustedes sepan, todos los alumnos, ya, no te preocupes, todos los alumnos debemos de hacer RCP, porque en algún momento nos vamos a ver involucrados en uno de estos procesos. Y tenemos que saber cómo estar preparados y cómo dirigir. Entonces, tenemos la nueva guía nos presenta los algoritmos y las ayudas visuales, ¿no? Este grupo revisa todos estos algoritmos y realiza maniobras que están enfocadas con ayuda visual para el entrenamiento a fin de garantizar la utilidad como un mecanismo de atención y refleja una ciencia más exacta, ¿no? Entre los principales cambios que la última guía nos trae, la del 2020, que se las estoy trayendo, son ayudas en los desempeños de la recuperación del paciente con parada cardíaca. Entonces, vamos a ver esta ayuda audiovisual. Dice, se agrega un sexto eslabón a la maniobra de la recuperación, ¿no? Ya hemos visto que son 5 eslabones, lo que hemos visto. Primero era el primer eslabón, acuérdense bien, reconocimiento y prevención temprana. El segundo eslabón, activación de la respuesta de emergencia, o sea, llamar, o sea, qué es lo que ustedes deben de hacer cuando están solos. Inmediatamente empezar la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, 30×2. Cuando ya llega el DEA, desfibrilamos al paciente si está en TB o en FB y tenemos los cuidados post-paro cardíaco, que usualmente son la vía. Entonces la última guía nos integra este último eslabón, que es la recuperación, ¿ya? Es 6 eslabones ahora, en la última guía. Es la cadena de supervivencia del AJA para adultos con PCI y PCE, ¿ya? No se vayan olvidando. El término PCI-H y PCH es intrahospitalario y extrahospitalario, ¿ya? No se vayan a olvidar. Esto es un intrahospitalario y en un extrahospitalario también tenemos la recuperación, ¿no? Entonces, ¿cómo es en un extrahospitalario? Primero activamos la respuesta de emergencia, damos la reanimación cardiopulmonar, o sea, primero llamamos, activamos la respuesta de alta calidad, desfibrilamos, la ambulancia lo lleva a un hospital, ¿no? Y el paciente se recupera, ¿ya? Entonces tenemos la atención en un intrahospitalario, ¿ok? Y en
extrahospitalario. ¿Ya? 6 eslabones, no se vayan a olvidar. Entonces, en la última guía se agregaron nuevos algoritmos de emergencia asociados al consumo también de opiáceos, ¿no? Para los reanimadores LEGO y reanimadores entrenados, ¿no? Entonces, el uso de los opiáceos se introdujo en esta última guía, ¿no? Entonces, acá está cómo la persona venía con cómo la persona ventila con normalidad, ¿no? Y si no ventila, se inicia la reanimación cardiopulmonar, y si ventila, si esta paciente no ventila, entonces tenemos que evitar el deterioro. Entonces acá usamos el DEA, el desfibrilador automático, externo automático. ¿Ya? Igualmente, ¿no? La persona ventila con normalidad, es la pregunta que nosotros vamos a ver en aquellas personas que tienen una sospecha de uso de opiáceos, ¿no? Que se han intoxicado con opiáceos, que es muy frecuente observar sobre todo en la gente joven, ¿no? Este consumo ahora por las fiestas, ¿no? Entonces hay una intoxicación. Entonces, primeramente debemos de comprobar si la víctima responde, ¿no? Se pide ayuda con voz alta a las personas que están alrededor nuestro. Vamos a activar el sistema de respuesta de emergencia y vamos a obtener naloxona, ¿no? Que es un fármaco, y un desfibrilador externo, si están disponibles. Pero eso vamos a ver si presenta el paciente ventila o no ventila, ¿ya? Con normalidad. Si el paciente ventila con normalidad, tenemos que evitar el deterioro de esta persona, ¿no? Vamos a tocar a la víctima y le vamos a hablar en voz alta. Vamos a abrir y reposicionar la vía aérea, y vamos a considerar el uso de naloxona, ¿sí? Ha sido un consumo por opacio. Y vamos a trasladar al paciente a un área hospitalaria, ¿ok? Entonces esto sí ventila. Ahora, si no ventilara la persona, si no ventilara, tenemos que ver su pulso de inmediatamente, ¿no? Y esto lo tenemos que evaluar en 10 segundos, rápidamente ver el pulso, ¿no? Si no tuviera pulso, tengo que usar un desfibrilador externo. Y tenemos que iniciar la reanimación cardiopulmonar. Y también vamos a considerar el uso de naloxona. Si el paciente sí tuviera pulso, entonces tenemos que mantener la ventilación, que es lo que está afectado, que no hay ventilación, ¿no? Tenemos que ver la vía aérea, proporcionar a la víctima una ventilación de rescate o un dispositivo en bolsa de mascarilla, significa que le tenemos que administrar oxígeno, y también naloxona, ¿ok? Eso es cuando el paciente se sospecha de una intoxicación con opiáceos. Entonces, con opiáceos, acuérdense el uso de la naloxona, ¿no? Naloxona, para ayudarlos. Y lo que tienen que ver es si ventila o no ventila, si hay pulso y si no hay pulso. El algoritmo de la atención post-paro cardíaco se actualizó ahora en esta guía para enfatizar la necesidad de evitar la hiperoxia, la hipoxemia y la hipotensión. Hay algunas veces que con el apuro, ¿no? Damos más oxígeno de lo que debe recibir el paciente, entonces se produce una hiperoxia, o recibe menos oxígeno, hay una hipoxemia o hay una hipotensión, ¿ya? También se agregó un nuevo diagrama de guía para informar el neuropronóstico. Ya hemos visto que es a las 72 horas que debemos de esperar, porque algunas pruebas, como el electroencefalograma, pueden resultar falsas, ¿no? Y se agregó un nuevo algoritmo en esta guía que les estoy presentando del 2020 para el PCR en un paciente con embarazada, ¿ya? Es un abordaje muy especial. Entonces, en esta guía tiene como realce estas 3 nuevas innovaciones. Cómo atender
a una embarazada que hace un paro, cómo abordar, cómo evaluar el neuropronóstico en la guía del 2020 y cómo enfatizar la necesidad de una ayuda, ¿no? Para evitar la hipoxemia o la hipotensión o la hiperoxia. Entonces tenemos a continuación el algoritmo de paro cardíaco en los pacientes adultos, o sea, en los ancianos, ¿ya? En este algoritmo vamos a pedir la ayuda de Eric, vamos a ver cuál es la calidad de la reanimación cardiopulmonar en un adulto, ¿ya? A ver, ¿qué vamos a hacer? Sí, calidad de la RCP. Comprima fuerte al menos 5 centímetros o 2 pulgadas y rápido entre 100 y 120 por minuto, compresiones por compresiones por minuto, minuto. sí, y permita una expansión torácica completa. Minimice las interrupciones entre compresiones. Evite una ventilación excesiva. Cambie de compresor cada 2 minutos o antes si se está cansando. Si no hay un dispositivo de manejo avanzado de las vías aéreas, considere una relación de compresión ventilatoria debe ser de 30 minutos y 2 No, 30 compresiones por cada 2 respiraciones. cada 2 respiraciones. Ya. Capnografía cuantitativa. Si el PET-CO2 es baja o está en disminución, vuelva a evaluar la calidad de la RCP. Claro, el PEC-CO2 es un procedimiento que se hace, o capnografía cuantitativa del CO2, eso lo haces en un ambiente hospitalario, ¿no? Entonces vamos a volver a estudiar. Entonces vamos a ver este algoritmo, ¿ya? Es atención de paro cardíaco en pacientes adultos, estamos hablando. Entonces vamos a iniciar la RCP. A ver, ¿cómo es el algoritmo? Eric. El algoritmo de paro cardíaco en adultos. Primero se inicia la RCP, se administra el oxígeno, se conecta el monitor desfibrilador y si el ritmo es desfibrilable, la fibrilación ventricular y bueno, la fibrilación ventricular sin pulso y No. si, Sí, escucha, Eri, porque esta es pregunta de examen. ¿Cuándo tú usas un desfibrilador? ¿Cuando tú estás frente a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso? Entonces descargas, desfibrilas. ¿Entendido? sí, Por eso esta es una corriente eléctrica, ¿ya? Desfibrilas. Solo y cuando estás con una FB y una TB. Entonces tú le dices a tu enfermera, si estás en un ambiente hospitalario, cada uno tiene que saber lo que va a hacer para no estorbar y no interrumpir. Tú le dices a la enfermera, colóquele una vía a otra persona, colóquele el oxígeno, ¿me entiendes? Ya, sepárense. Si tú ves el monitor que te lo han traído y está en fibrilación o en taquicardia ventricular sin pulso, no tiene pulso y está en taquicardia ventricular, comienzas a descargar. Le dices, fuera todos y comienza a desfibrilar al paciente. En cambio, si no estuviera en desfibrilación, significa que el paciente está en asistolia completa en el monitor, no vas a ver nada. Y también vas a ver algunas extrasístoles, entonces tú continúas con tu reanimación, pero ya le das la vía endovenosa, ya, perdón, le das la vía, le das la adrenalina lo antes posible, ¿ok? La adrenalina, ya, no lo desfibrilas porque no está en FB ni TB, no hay imagen en el monitor, tengas historia, entonces tú tienes que empezar con adrenalina, ¿ok? Adrenalina. Continuemos. sí. ¿Cuánto vas a cargar tú? ¿Cuánto vas a cargar tú en tu desfibrilador, en tu máquina de desfibrilador, para iniciar esta desfibrilación? A ver, léelo. Sí, la energía de descarga para desfibrilación. Está la bifásica, que es la recomendación del fabricante, por ejemplo, dosis iniciales de 120 a 200 joules.
Si se desconoce, use el valor máximo disponible. La segunda descarga y las posteriores deben ser equivalentes y pueden considerarse la administración de valores superiores. Y la monofásica es de 360 joules. Nosotros usualmente empezamos con 300. Cargamos el equipo, el desfibrilador en 300, apartamos y empezamos así. O sea, vamos de menos a más. Primero damos 100, 200 y de ahí 300. ¿Entendido? Hasta que vemos en el monitor que hay ritmo, o sea, que hay ritmo cardíaco. Entonces, estamos acá. En este lado de acá estamos, descargamos. Ya, 2 minutos de reanimación cardiopulmonar. Entonces, tengo que ya, la enfermera tiene que tener un acceso que puede ser endovenoso o intraóseo, ¿ok? Primero es endovenoso. Si no encuentras una vena, intraóseo. Entonces, después de esta descarga, después de 2 minutos, vuelvo a evaluar a mi paciente. ¿El ritmo es desfibrilable? ¿Sí o no? Si es sí, otra vez le mando otra descarga al paciente. Mira, acá ya lo estoy descargando otra vez. Y otra vez vuelvo a evaluarlo en 2 minutos. ¿Ya? Después de 2 descargas, voy a administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos y considerar el uso de un dispositivo y de manejo avanzado para la vía aérea. O sea, intubo a mi paciente y hago mi capnografía. Entonces veo ahí, ¿no? ¿Ok? En el segundo caso, cuando el paciente estaba en asistolia, que te dije, tengo que yo usar adrenalina lo antes posible. Y también tengo que usar una vía endovenosa o un acceso óseo. ¿Ya? La adrenalina también la voy a administrar cada 3 a 5 minutos y también tengo que utilizar un dispositivo, un DEA o una capnografía. Y tengo que ver nuevamente si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Continuamos. Si el ritmo no es desfibrilable, 2 minutos más de reanimación cardiopulmonar y trato las causas reversibles, ¿ok? Si yo, al haberle descargado y administrado la adrenalina, vuelvo a preguntarme, ¿el ritmo es desfibrilable? Si es desfibrilable, otra nueva descarga. Pero como ya estoy yo ante una FB o una TB, ¿qué voy a usar? Amiodarona o lidocaína, ¿ya? Entonces, la amiodarona o la lidocaína está después de ¿cuántas desfibrilaciones? Después de 2 a 3 desfibrilaciones. Y acá, como es otro caso, uso la adrenalina. Y por último, ya he usado la amiodarona o la lidocaína antes que he usado la adrenalina y tengo que tratar la causa y ver si es reversible o no es reversible. Si esto no es reversible, me voy acá. No existen signos de retorno ni circulación espontánea, ¿ya? Y yo tengo que ver cuál es la condición que el paciente está en postparo. En el otro caso, si el ritmo es desfibrilable, si no es desfibrilable, voy a tratar estas causas y si este ritmo no es desfibrilable, voy acá, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto en conclusión? De que tú tienes que ver cuál es el ritmo del paciente cuando encuentres en un paro, o sea, tienes que tener un monitor a la mano, ¿ya? Entonces, eso lamentablemente se hace en un ambiente hospitalario, no se hace fuera del hospital, o sea, no se hace en la calle, para que me puedas entender. Entonces, tu monitor cardíaco te va a ayudar hasta cuándo continuar, tratando de dar las maniobras de resucitación. Hay pacientes que yo he visto que han tratado de resucitarlos a la hora han salido, pero ya con un daño neurológico terrible, ¿no? Entonces eso nos va a dar el tiempo hasta dónde nosotros podemos llegar,
¿ok? En la reanimación cardiopulmonar y colocar en la historia si hay respuesta o no hay respuesta, ¿no? Si a pesar de tus maniobras de resucitación cardiopulmonar de media hora, una hora, normalmente se hace en gente joven, ¿no? En gente joven, más tiempo para poder ayudarlo porque ellos también se recuperan, ¿no? Entonces, se trata de traer este mundo al paciente, uno demora más tiempo, ¿no? Si a pesar de eso no responde, tenga sistolia el paciente, entonces tú lo pones ahí en la historia clínica, pones no responde a reanimación cardiopulmonar avanzada por espacio de 30, una hora, hora y media, ¿no? Hay otras personas que ya tienen enfermedades lamentablemente crónicas, que son la diabetes, que son la insuficiencia renal, que son la cirrosis hepática. Por más reanimación que le des, sigue el paciente, o sigue en TB, o sigue en FB, o simplemente en asistolia, ya paras la reanimación, ¿no? Y eso te lo va a ayudar tu monitor. El monitor te va a decir si es que realmente hay respuesta o no hay respuesta por parte de la presencia de ruido, ¿no? Pero también tienen que ver ustedes las complicaciones neurológicas que quedan después de una reanimación, ¿ok? Entonces, no se olviden el uso del fármaco de amiodarona en casos de TB, de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. La dosis en bolo de amiodarona es de 300 miligramos y la segunda dosis es de 50, ¿ya? Y en cada FB y TB. Y la adrenalina cuando haya sistolia es 1 miligramo que se va a dar cada 3 a 5 minutos. O sea, cada 3 minutos yo voy a estar administrando mi adrenalina. La lidocaína también lo puedo, es un antiarrítmico, ¿no? Entonces lo puedo dar también igual endovenoso, intraóseo, y la dosis es de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso, ¿no? Y la segunda dosis, como ven, es la mitad de la primera, ¿ya? De la lidocaína. También tengo que ver la vía aérea del paciente, entonces mientras uno va haciendo una cosa, va reanimando, el otro tiene que ver el dispositivo endotraqueal, intubar al paciente, ¿no? Para el manejo de la vía aérea, ¿no? Y eso también me va a ayudar la capnografía o la capnometría para la utilización del tubo endotraqueal, ya que se le va a colocar, ¿no? Una vez llevado a cabo el manejo de la vía aérea, podemos realizar una ventilación cada 6 segundos, o sea, 10 ventilaciones por minuto con compresiones torácicas continuas, ¿no? Si el paciente está intubado. Tenemos que ver el retorno de la circulación espontánea. Entonces, ¿cómo medimos el retorno de esta circulación? Tomándole el pulso al paciente, tomándole la presión, ¿no? Arterial, ¿no? Aumentándole repentina y sostenidamente la PEC CO2. Normalmente la presión de CO2 es de 36 a 40, ¿no? Y las ondas espontáneas de la presión arterial con el monitoreo intraarterial. Hay algunos que hacen este tipo de monitoreo. Entonces hay causas que son reversibles, ¿no? Por ejemplo, la más fácil es la acidosis, por eso que otra persona tiene que estar tomando un AGA para ver si hay una acidosis y tratar de compensar al paciente, ¿no? Entonces, cuando hay acidosis hay aumento de hidrogeniones, ¿no? Entonces, entre las causas reversibles tenemos que el paciente no tenga volumen, que esté deshidratado, que haya hipovolemia, hipoxia, hiper o hipopotasemia, que también no podemos combatir con drogas, hipotermia también, el paciente es hipotermia, entonces tengo que abrigarlo, administrarle otros fármacos. Si por ejemplo está con un neumotórax, tengo que llamar al cirujano de tórax para que le coloque un tubo al paciente. Si el paciente está con taponamiento cardíaco, llamar al vascular o hacerle nosotros mismos una pericardiocentesis, sacarle líquido. Si son por toxinas, ya hemos visto que podemos administrar que lo pueden ayudar. Aquí está lo que hemos visto, ¿no? Intoxicación por opiáceos.
Si hay una trombosis pulmonar, que es la que está ocasionando el paro, comienza la anticoagulación, igualmente si hay una trombosis coronaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el algoritmo de atención post-paro cardíaco en adultos? A ver, Carlita, ayúdanos. Fase inicial de estabilización. La reanimación continúa durante la fase posterior al RCE y muchas de estas actividades pueden ocurrir simultáneamente. Sin embargo, si se debe establecer una priorización, siga estos pasos. Primero, manejo de vía aérea, capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación de tubo endotraqueal. Manejo de los parámetros ventilatorios, ajuste de la FiO2 para la SpO2 en un 92% a un 98%. Comience con 10 ventilaciones por minuto, ajuste a una PaCO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio. Manejo de los parámetros hemodinámicos. Administre cristaloides o vasopresores inotrópicos para la presión arterial sistólica, objetivo de mayor a 90 milímetros de mercurio, con la presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Ok, entonces este SPO es saturación, ¿ya? Debemos de mantener en una saturación a nuestro paciente entre 92 a 98, ¿ok? Este PA es la presión arterial de CO2, que tenemos que verlo en el A, que está entre 35 a 45. Y la presión arterial media, o sea, la suma de la sistólica y la diastólica, debe ser más de 65, o la presión sistólica mayor de 90, ¿ok? Entonces, ese es en la fase inicial de estabilización. Una vez logrado, mediante colocas un tubo endotraqueal, ves cuáles son sus parámetros ventilatorios en el ventilador, estos son los parámetros, ves los cambios hemodinámicos en relación al volumen, teniendo la presión arterial más de 90, porque le has administrado cristaloides, recién ahí se le hace un electrocardiograma de 12 derivaciones, para ver si no hay una huella de un infarto, ¿no? Entonces, estas son adiciones que nosotros tenemos. Debemos tomarle este electrocardiograma para ver si no ha habido un infarto y la decisión de una intervención cardíaca, ¿ya? Después tenemos que controlar la temperatura, tenemos que evitar la hipotermia, como ya hemos dicho, ¿no? Y otros tratamientos es monitorizar la temperatura tanto rectal, esofágica o de la vagina, ¿no? Y tenemos que tenerle una normocambia. El electroencefalograma podemos hacer cuando el paciente está en paro, está intubado, queremos ver si hay muerte cerebral, porque hay muchas personas que pueden utilizar los órganos de estas personas que han hecho paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que hacer una interconsulta neuro para que vengan a evaluarlo y tomarle un electroencefalograma, ¿no? Y ese cuerpo ser útil para otras personas que necesitan un trasplante, ¿no? Cuando necesitamos al cardiólogo, al vascular, cuando, por ejemplo, tras el paro ha habido un infarto, ¿no? Hemos dicho que es la causa más frecuente. Entonces, nosotros necesitamos a un cardio intervencionista, ¿no? Entonces, si tiene un infarto de miocardio con elevación del segmento ST que me da en el electrocardiograma, en caso de shock cardiogénico inestable, y vamos a pedir una asistencia auxiliar, tanto circulatoria o mecánica, ¿no? Todos estos instrucciones van a estar basados en el estado de conciencia del paciente, si está en coma o si está despierto. Si está despierto el paciente y ya tiene un infarto, lo traslado a una unidad de cuidados críticos. Igualmente si está comatoso, entonces ahí ya tengo que proceder, mandar a mi paciente a hacerle una tomografía cerebral para ver que no haya habido un accidente cerebrovascular isquémico. Tengo que hacerle un electroencefalograma para ver si hay actividad eléctrica en el cerebro y otros tratamientos críticos, ¿no? Y tengo que evaluar las etiologías reversibles, y si este paciente lamentablemente no va a salir,
pueden servir sus órganos si él ha firmado algún tipo de consentimiento para un trasplante. Entonces, hago activación del equipo de trasplante, ¿ya? Este es el hospital, la sección de nefrología, que ya muy pronto vamos a ver. Por acá van a entrar cuando hagan sus prácticas. Todo este es el área de la diálisis, área de hospitalización, ¿no? Y usualmente tenemos que estar muy despiertos, viendo qué cosas saber, porque algunas veces cuando estamos de guardia, un paciente hospitalario presenta una parada cardiorrespiratoria, que es un paciente renal. Entonces la enfermera debe estar preparada como asistir al paciente cuando está en este evento. Espero que hayan entendido. No se olviden los eslabones, que ahora son 6. Primero, el reconocimiento del paciente, pedir ayuda, no se olviden de pedir ayuda y empezar inmediatamente la reanimación cardiobásica, ¿no? Cuando ya viene la ambulancia, ver el uso del desfibrilador, ¿no? Del desfibrilador, el uso del oxígeno, la vía en el paciente, y si hay un compromiso respiratorio, la intubación endotraqueal, eso todo a nivel hospitalario. No olvidarse que el electrocardiograma o el monitor cardíaco es muy importante para ver el ritmo del paciente. Una cosa es ver el ritmo y otra cosa es la respiración. En el ritmo, si el paciente está en taquicardia ventricular y en fibrilación ventricular, inmediatamente ya saben que tienen que comenzar a desfibrilar, y si no hubiera respuesta, administrar adrenalina o amiodarona, que es la droga de la acción. Y si el paciente estuviera en asistolia total, no hubiera pulso, entonces continuar la maniobra de reanimación cardiopulmonar y administrar adrenalina. Muy bien, hemos culminado. No sé si tienen una pregunta más. Sí, Luis. Una consulta. ¿Cuál es el tiempo, digamos, inicial donde ya hay un daño neuronal severo dentro de lo que Claro, es la RCP? depende, pues, ¿no? Si no hay respuesta, el tiempo en que lo asistas al paciente, ¿no? Hay muchos pacientes que en la calle hacen una parada, entonces por eso es de que ustedes tienen que aprender reanimación cardiopulmonar. Se dice que ya a partir de los 5 o 10 minutos ya hay daño cerebral. Entonces por eso, cuanto más tiempo te demores, peor es, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Tienen que tener ese conocimiento. Esta es la última guía que ha salido. Los cambios que hay, si es posible, si lo pueden obtener, voy a preguntar a mi amigo los cardiólogos que deben de tener la última guía para que se las puedan pasar. Este es un resumen de todo lo nuevo que hay de la guía, la última guía de reanimación cardiopulmonar. Hemos visto de que la mayoría no sabe reanimar, entonces como hay una interrupción brusca, ¿no? El paciente, la mayoría de los pacientes se mueren porque no tienen una atención en forma adecuada, ¿ya? Una atención en forma adecuada, o sea, de que la persona no reconoce y no da la compresión adecuada, ¿no? Que es la básica nada más, ¿no? Junto con la ventilatoria, no se olviden, 30×2, ¿ya? Entonces, esto, la básica lo pueden hacer extrahospitalaria y la avanzada intrahospitalaria. No se olviden que los eslabones, ¿ya? Los eslabones, el reconocimiento que ustedes tienen que hacer del paciente y la instauración de la reanimación cardiopulmonar tienen que ser en menos de 10 segundos. Por eso, porque ya estamos evitando el daño neurológico, pero para evaluar el daño neurológico es después de las 72 horas, ¿ya? Como les digo, hay personas que son jóvenes, hacen paradas cardíacas y uno tiene que estar reanimando más tiempo. Incluso yo he visto que han reanimado hasta hora y media, ¿no? Un colega que, bueno, lamentablemente tuvo que atender a su madre, hizo una parada cardíaca, ella ya estaba intubada la persona,
pero hizo una parada cardíaca, entonces la reanimó por 1 hora y media. La sacó, pero hubo un compromiso neurológico ya severo, ¿no? Entonces, ya se imaginarán, el amor de hijo, ¿no? Entonces, pero ya sabíamos de que no había mucho que hacer, ¿no? Hay otros nada más que reaniman 5 o 10 minutos y ya. Todo va a depender. Hay situaciones muy difíciles que enfrenta el médico, ¿no? Porque si estás frente a un cáncer, un paciente que dializa, un paciente que tiene un cirrótico, ¿no? Y que hace una parada cardíaca, ¿cuál va a ser el pronóstico después de darle la reanimación, ¿no? De este paciente, ¿no? Va a quedar con secuelas neurológicas. Tú como médico tienes que seguir la reanimación, pero es lo que se debe hacer hasta que el paciente recupere. Ustedes tienen que ver todo el pronóstico del paciente. ¿Entendido, Luis? ¿Sí? Doctor. Ya, bien claro. O sea, nos ponen en una incertidumbre en la decisión hasta dónde dar, ¿no? Si fuera nuestro familiar, uno quisiera, ¿no? Darle lo máximo que se pudiera, ¿no? Hasta que responda, ¿no? No importa, hay personas familiares que incluso dicen, no importa que esté vivo, pero aunque esté vegetal, ¿no? Lo quieres tener así, con un compromiso neurológico extenso porque no ha llegado la irrigación rápida a los tejidos cerebrales. Entonces, es una situación bien difícil, pero debemos estar preparados. Por eso lo importante que ustedes deben de saber es cómo se hace una reanimación para evitar el daño cerebral, ¿no? Que se puede producir cuando se da una reanimación tardía, ¿no? Hay algunos pacientes que dicen, ¿por qué usted me salvó la vida, no? Si ha quedado así en estado vegetal, ¿no? Entonces, o familiares, ¿no? Porque ustedes saben de que lamentablemente, pues, ustedes tienen una discapacidad, una minusvalía después del tiempo de haber realizado, porque el paciente queda en encefalopatía hipóxica, ¿no? Ese es el término, ¿ya? Porque no llega cantidad suficiente de oxígeno al cerebro, ¿no? Entonces se produce todas estas intervenciones multidisciplinarias, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Por eso la fase de la reanimación, el postparo es muy importante en el eslabón, ¿no? Por eso se reúnen los médicos emergenciólogos, los intensivistas, ¿no? Para ver eso, ¿no? De la lesión que pueda producir. ¿Alguna pregunta más? No, doctora, creo que no.
¿Sí? ¿Todos han entendido? ¿Sí han entendido? ¿Todo está claro? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, entonces voy a comenzar a darles la nota final. Todavía no me la ha enviado la nota del doctor Juan Zulca. Entonces, en la noche al correo de Eri les voy a enviar la nota de la semana, ¿ya? Al correo de Eri, ¿ya? Entonces, no olvidarse, por favor. La nota es basada, y también les voy a mandar la diapositiva de acá, la última guía, para que ustedes la tengan, ¿ya? La revisan y ya saben, con tranquilidad, sepan los términos, TV, FB, cardioversión, qué cosa es un DAE, ya saben, qué cosa es un DAI, que es diferente, ¿ya? Entonces, para que puedan ver. Bueno, hemos terminado el día de hoy, se empiezan la práctica. Sigan estudiando, por favor. El día lunes van a tener otro grupo de docente y el día sábado van a dar su evaluación de práctica, así semanal. ¿Ya? ¿Todo bien? A ver, vamos a empezar con Eric. ¿Todo bien, Eric? ¿Tus prácticas? Ya. Bueno. Sí, todo bien, ¿no? Después Joel, ¿todo bien? Joel, Sí, ¿todo bien? ¿Has entendido? ¿Sí? Vuelvan a repasar, por favor, las preguntas que no hayan respondido en su práctica. Vuelvan a incidir en eso, ¿ya? Carlita, ¿todo bien? Sí, doctora. Todo en Muchas ¿no? gracias. ¿Y Luis? ¿Y Luis también? Ya. Sí, doctora, todo Luis, bien. Bien, ojalá muy que en otra oportunidad, igual para otro capítulo, no sé, doctora. Ya, ok. Yo también muy agradecida por su atención de ustedes. Entonces damos por concluida la práctica del día de hoy. Les voy a estar enviando los temas, por favor, dejen de revisar todos los temas que les tocan en la semana. Lo voy a enviar con su delegada, ¿ya? Las evaluaciones, los pasitos los hemos cambiado por las evaluaciones semanales, ¿ya? Creo que es mucho más importante porque ya ustedes reconocen cuál es el tema en el cual no han respondido muy bien, ¿ya? Entonces lean bastante valvulopatías y bueno, los temas que van a venir a continuación. Cuídense, que tengan un buen domingo. Cuídate, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Gracias, doctora.